Bueno, vamos a empezar con el tema estimación puntual. Vamos a empezar con la definición de población. Una población está formada por la totalidad de las observaciones de las cuales se tiene cierto interés, o sea, se quiere realizar un estudio. Una muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población. Vamos a definir muestra aleatoria. Sean x1, x2, xn, un conjunto de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. A eso llamaremos muestra aleatoria, o sea, un conjunto de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Independientes quiere decir que el resultado de una variable no influye en la otra, y idénticamente distribuidas, que por ejemplo todas tienen distribución exponencial con el mismo parámetro, o que todas tienen binomial con el mismo n y p, o que todas tienen normal con el mismo mu y sigma cuadrado. Eso quiere decir idénticamente distribuidas, que tienen todas la misma distribución. Bueno, ¿qué es el objetivo? Vamos a definir qué es un estadístico. Un estadístico es cualquier función de la muestra aleatoria. O sea, nosotros tenemos una muestra aleatoria, o sea, son variables aleatorias x1, x2 y xn. Un estadístico es cualquier cuenta hecha con la muestra aleatoria. Por ejemplo, x barra es un estadístico, porque es una cuenta hecha con la muestra aleatoria. Es sumar las variables y dividirlas y multiplicarlas por 1 sobre n. La varianza muestral, esta cuenta, es una cuenta hecha con la muestra aleatoria, entonces es un estadístico. La desviación estándar muestral también es un estadístico, ¿sí? Entonces, cualquier cuenta que hagamos con la muestra aleatoria es un estadístico, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué llamaríamos estimador puntual, ¿sí? ¿Para qué se usan estos estadísticos? Estos estadísticos que vimos acá, la desviación estándar muestral, el promedio muestral, se usan para estimar parámetros de una población. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la x1, x2, xn, por ejemplo, tenemos una muestra x1, x2, x4, y sabemos que tiene una distribución normal, pero desconocemos mu, ¿sí? Podríamos tomar como estimador de mu al promedio de estas variables aleatorias. Si no conocemos, sabemos que tienen distribución normal, pero no sabemos cuál es su media, ¿cómo podríamos estimar la media a partir de estas variables? Promediándolas, por ejemplo, ¿sí? O tomando la mediana de ellas, ¿sí? Podríamos inferir cuánto vale la media. Vamos a llamar mu sombrero al estimador de la media. Cuando le ponemos un sombrero al parámetro, eso es el estimador del parámetro. Si esas medidas, por ejemplo, fueran x1 fuera 24, fíjense que cuando son genéricas, que no toman ningún valor concreto, lo ponemos con mayúscula. Cuando ya le asignamos un valor, lo ponemos con minúscula. Por ejemplo, si x1 fuera 24, x2 30, x3 27, x4 32, hacemos el promedio de esos datos y nos da 28,25, y esa sería la estimación puntual de mu, ¿sí? Cuando ponemos como cuenta, ¿sí?, como el promedio de las variables, esto, el estadístico, es un estimador, y cuando hacemos la cuenta hablamos de estimación, ¿sí? Por ejemplo, si también para este caso no conociéramos la varianza de la variable aleatoria normal, la podríamos estimar con la varianza de la muestra, ¿sí? Para la muestra dada, la estimación es 12,25. Este sería el estimador de la varianza, y si yo hago la cuenta con esta muestra, me da esto que es la estimación,
sea, cuando la calculo es estimación, si no se llama estimador. Dice, otro parámetro que a menudo es necesario estimar es la proporción P de objetos de una población que cumplen una determinada característica. Por ejemplo, consideremos x igual a 1 si la yésima observación tiene la característica de interés y 0 caso contrario. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá sería una variable aleatoria que vale 1 con probabilidad P y 0 caso contrario. Podríamos promediar estas XY, tendríamos un estimador de la probabilidad de que se cumpla con esa determinada característica, ¿sí? Bueno, o sea que los estadísticos, cualquier cuenta hecha con la muestra aleatoria, podría servir para estimar un parámetro, por ejemplo, una P de una variable aleatoria de esta manera, o sea, una binomial, o parámetros de una normal. Cualquier parámetro de una distribución se podría estimar a partir de un estadístico. Los estadísticos son variables aleatorias. Fíjense que x1, x2, xn eran variables aleatorias, o sea que ese cuadrado es una variable aleatoria, x barra también es una variable aleatoria. Entonces le podemos sacar su esperanza, su varianza, etc. Vamos a ver, habíamos dicho que si nosotros desconocemos la media, si tenemos que los xy sabemos que tienen una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, podríamos estimar mu haciendo el promedio de las variables aleatorias o tomando la mediana de las variables aleatorias. Pero, ¿cuál sería el mejor estimador para un parámetro desconocido? Por ejemplo, si yo no conozco la media de la población, ¿qué cuenta tendría que hacer con la muestra para tener el mejor estimador de ese parámetro? O la media o la mediana, o cualquier otro. Por ejemplo, para estimar la varianza de una población, ¿qué será mejor? ¿Tomar el rango de la muestra? ¿Tomar la varianza muestral? No sé, habría que pensar qué es lo que cómo podría estimar mejor la varianza de una muestra. O el desvío estándar de una muestra, por ejemplo, si quisiera estimar el desvío estándar, podría tomar la raíz cuadrada de ese cuadrado, o podría tomar otra medida, y tendría que decir cuál es mejor entre esas dos. Vamos a, el criterio más importante es que el estimador puntual que tomemos para un parámetro, tome valores próximos al verdadero parámetro, ¿sí? Vamos a definir primero este término, que es una propiedad importante que va a tener que tener un estimador puntual. ¿Llamemos tita sombrero? Un estimador insesgado, vamos a llamar tita sombrero un estimador puntual de un parámetro tita, diremos que es insesgado si la esperanza de tita sombrero es igual a tita. ¿Sí? A esta diferencia entre la esperanza de tita sombrero y tita, la conocemos, se va a llamar sesgos del estimador, y la podríamos llamar con B de tita sombrero, que es la diferencia entre la esperanza de tita sombrero y tita. ¿Sí? Cuando el sesgo es 0, se dice que el estimador es insesgado. ¿Sí? Fíjense que para ser insesgado, la esperanza del estimador tiene que dar el parámetro. O sea que si la esperanza del estimador da el parámetro, esta cuenta da 0. Y se dice que es insesgado, o sea, tiene sesgo 0. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria de una variable aleatoria x, con esperanza de x mu y varianza x igual a sigma cuadrado. Fíjense que de esta muestra lo único que sabemos, no sabemos cuál es su distribución, pero sabemos que es una muestra aleatoria, o sea que son independientes idénticamente distribuidas, y que tienen esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Si desconocemos mu, un estadístico que se utiliza usualmente para estimar el parámetro es la media o promedio muestral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Que en general, cuando yo no conozco mu, un estimador que se usa para estimar la media es un estimador puntual que se usa es hacer el promedio de las variables aleatorias.
Veamos si este estimador es insesgado para mu. ¿Sí? Deberíamos ver si la esperanza del estimador da el parámetro que queremos estimar. Esa es como primer medida para que el estimador sea un buen estimador de parámetro mu. Entonces calculamos la esperanza del estimador y nos tendría que dar mu, ¿sí? Pero ¿qué es la esperanza del estimador? Es la esperanza de x barra, que es lo mismo que la esperanza de esta expresión que está acá. Sacando el 1 sobre n afuera, ¿sí? Podemos sacar el 1 sobre n afuera, por linealidad, y sabemos que la esperanza de una suma también es la suma de las esperanzas acá, por linealidad. Pero ¿qué sabemos de la esperanza de cada x? ¿Y cuánto era mu? Entonces nos queda, acá reemplazando por mu, nos queda mu más mu más mu, n veces mu sobre n. Entonces la esperanza de x barra es mu, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? ¿Sí? Probamos finalmente que la esperanza de x barra es igual a mu, ¿sí? Acá se probó que la esperanza de x barra es mu. ¿Para qué sirve eso? Esto que hemos probado. Fíjense que acá está el parámetro desconocido mu. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que uno tiene una muestra x1, x2, xn, ¿sí? x1, x2, xn. Y calcula con esa muestra x barra. X barra puede haber caído acá, puede haber estado un poco alejada de mu, x barra. Viene otra persona y para ese mismo tamaño de muestra calcula, tiene otra muestra de esa misma población, extraída de esa misma población, pero no tiene por qué ser la misma muestra. ¿Sí? Y calcula el promedio x barra prima, porque toma una muestra de tamaño n de esa población, pero obtuvo un promedio diferente. Y puede haber caído por acá, ¿sí? Porque recuerden que este promedio no se obtiene con todos los datos de la población, se obtiene con una parte de los datos de la población, ¿sí? Y mu es la media de todos los datos de la población, que es desconocido. Yo estoy tomando una muestra de tamaño n. ¿Qué quiere decir? Supónganse que yo quiero averiguar cuál es la estatura media verdadera de todos los chicos de 19 años de la Argentina. Quiero averiguar mu, la estatura media de todos los individuos de la Argentina. Para eso tendría que tomar a todos los individuos de la Argentina de 19 años y medir la estatura. Pero no quiero gastar tanta plata. Quiero tomar una muestra, por ejemplo, de 1000 individuos y tomar el promedio. Ese promedio puede haber dado un poco más grande. Podría tomar otra persona, salir y tomar también una muestra de 1000 individuos y obtener otro X barra que le dio por acá. Porque alguien tomó esta muestra y otro podía haber tomado una muestra de 1000 individuos, pues no tiene por qué ser la misma. Que sea insesgado quiere decir que todos esos valores de X barra que uno obtiene tienen que oscilar alrededor del valor mu. ¿Sí? Eso quiere decir insesgado. De manera que si yo promedio todos esos X barra, me da mu. O sea, si yo promediara todos estos valores de X barra, obtendría el verdadero mu. ¿Sí? Porque fíjense que acá esperanza X barra quiere decir promediar todos esos valores de X barra, me tiene que dar mu. O sea, quiere decir que esos valores de X barra, que sea insesgado, quiere decir que esos valores de X barra oscilan alrededor de mu. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es que oscilen. Pero ¿qué otra cosa voy a querer? Que oscilen en poca cantidad para que estén cerca. Entonces vamos a tener que ocuparnos de ver cuál es la varianza X barra. Si la varianza X barra alrededor de mu es chiquita, por lo tanto, es un buen estimador para mu. Pero por ahora estamos con el tema de insesgado. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Sea X una variable aleatoria asociada con algunas características de los individuos de una población, y sea esperanza de x igual a mu y varianza de x igual a sigma cuadrado, y sea s cuadrado igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y menos x barra cuadrado, la varianza mostrada, con x barra igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y sobre n, la esperanza
muestral. O en realidad esperanza muestral, no, promedio muestral tendría que decir aquí, la media muestral. Para una muestra de tamaño n. Se puede demostrar entonces que se puede demostrar que ese cuadrado es un estimador insegado para sigma cuadrado. Fíjense acá que, ¿qué quiere decir que ese cuadrado es un estimador insegado para sigma cuadrado? Habíamos visto que, en general, cuando no conocemos sigma cuadrado, podemos estimarlo con S cuadrado, un estimador. El estimador de un parámetro se escribe con un sombrerito arriba. El estimador de la varianza poblacional es la varianza muestral, ¿sí? Pero para ver si es insegado, habría que tomar la esperanza de ese cuadrado y ver que me da sigma cuadrado. Entonces, vamos a calcular la esperanza de ese cuadrado. La esperanza de ese cuadrado es lo mismo que la esperanza de esto que está acá. ¿Está bien? Pero por linealidad de la esperanza, por propiedad lineal, ¿qué sabemos? Que las constantes salen afuera, ¿sí? Y a su vez podríamos meter la esperanza adentro de la sumatoria, ¿sí? Por linealidad. Vamos a ver. Pero antes de meter la esperanza dentro de la sumatoria, vamos a desarrollar este cuadrado de este binomio. Fíjense que desarrollando este cuadrado de este binomio, primero sumamos y restamos mu acá adentro, ¿sí? Y nos quedan estos dos términos. Ahora desarrollamos este cuadrado de este binomio, ¿sí? Y repartimos la suma después en cada sumando. Entonces, después de hacer cuentas, llegamos a esta expresión, ¿sí? Equivalente para esto. Y entonces nos queda que la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado la podemos escribir de esta manera. Entonces, la esperanza de ese cuadrado, que era lo mismo que esta, nos queda igual, repartiendo por linealidad la esperanza, repartiendo la esperanza dentro de cada término, nos queda igual a esta expresión. Pero fíjense que esperanza de xy menos mu al cuadrado es la definición de varianza de xy. ¿Sí? Y esta es la definición de varianza de x barra. ¿Está bien? Fíjense que mu es la esperanza de x barra. ¿Sí? La esperanza de x barra. En vez de poner mu, podríamos poner esperanza de x barra. Entonces acá nos queda 1 sobre n menos 1 por la sumatoria es igual a 1 hasta n de la varianza de xy menos n varianza de x barra. Y la varianza x barra ya habíamos visto anteriormente que era sigma cuadrado sobre n. Bueno, la cuestión es que esto ¿cuánto da? Fíjense que acá el n se va con el n y queda n menos 1, que podemos sacar factor común, por sigma cuadrado sobre n menos 1. Pues la varianza de cada x era sigma cuadrado. Entonces nos queda finalmente que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. ¿Sí? Acá nos queda, llegamos a probar que la esperanza de S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Por lo tanto, ¿qué llegamos a probar? Por lo tanto, S cuadrado es un estimador insesgado para sigma cuadrado. ¿Sí? O sea, podríamos decir que ¿cuál sería el sesgo? Si quisiéramos saber el sesgo de S cuadrado, que es lo mismo que el B de S cuadrado, ¿sí? Es igual a la esperanza de S cuadrado menos el parámetro que quería estimar. Y la esperanza de ese cuadrado era sigma cuadrado, menos sigma cuadrado igual 0. Por lo tanto, es insesgado. ¿Sí?
Supongamos que en vez de haber tomado como estimador de la varianza, hubiésemos puesto un 1 sobre n acá, en vez de un 1 sobre n menos 1. Fíjense que anteriormente habíamos puesto 1 sobre n menos 1 para el s cuadrado. ¿Qué pasa si ponemos 1 sobre n en vez de 1 sobre n menos 1? ¿Sí? Supongamos que como estimador de la varianza hubiésemos tomado este que está acá. Fíjense que este no sería insesgado. Después sigan todas las cuentas de acá, ¿sí? Fíjense que yo tengo que calcular la esperanza de sigma cuadrado sombrero, que es lo mismo que n menos 1 sobre n por el s cuadrado anterior. Y saco este factor afuera y me queda la esperanza de s cuadrado. Pero la esperanza del s cuadrado de antes sí era sigma cuadrado, pero ahora nos queda este número que está acá. O sea que fíjense que no es insesgado, porque la esperanza nos dio distinta del sigma cuadrado. ¿Y cuál es el sesgo? El sesgo de sigma cuadrado es la diferencia entre la esperanza de sigma cuadrado y el parámetro que quería estimar. Y el sesgo es esto. Por lo tanto, si yo acá en vez de dividir por n menos 1 divido por n, ya el estimador ya no es insesgado. ¿Está bien? No es un estimador insesgado del parámetro. Sí, entonces acá, fíjense que este que es el nuevo estimador de la varianza, es el anterior estimador de la varianza multiplicada por n menos 1 sobre n. O sea que es el n menos 1 sobre n por el s cuadrado. ¿Sí? Y ese ya, la esperanza no nos da sigma cuadrado. Es distinto de sigma cuadrado. Entonces, no conviene tomar este estimador de la varianza, conviene poner dividido n menos 1 acá. Porque si divido por n, la esperanza del estimador me da esto que está acá, no sigma cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que si la esperanza me da esto, si el n es chico, este número es bastante distinto del sigma cuadrado. Si n es grande, si el tamaño de la muestra es grande, este número es prácticamente 1. Así que podría ser, si n es grande, prácticamente insesgado. Fíjense que cuando n tiende a infinito, este factor tiende a 1. Entonces esto sí nos da insesgado. Eso se llama asintóticamente insesgado, pero en realidad no es insesgado, es asintóticamente insesgado. Bueno. Vamos a seguir. Dijimos que el tema de ser insesgado quiere decir que el parámetro, que el estimador oscila alrededor del parámetro desconocido. Pero también tendríamos que ver cuál es la varianza del estimador. Supongamos que tenemos θ1 sombrero y θ2 sombrero, dos estimadores insesgados de un parámetro fijo, de un parámetro θ. Esto indica que la distribución de cada estimador está centrada en el verdadero parámetro θ. Sin embargo, las varianzas de estas distribuciones pueden ser diferentes. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos estimadores, θ1 sombrero y θ2, y los dos oscilan alrededor de θ, pero uno lo hace con menor varianza alrededor de θ. ¿Sí? Uno lo hace con menor varianza. Fíjense que el estimador de θ1, su distribución varía menos alrededor de θ. En cambio, la distribución de θ2 sombrero varía mucho alrededor de θ. Entonces, ¿cuál preferirían de estos dos estimadores? ¿Cuál estaría más cerca del parámetro desconocido θ? ¿θ1 sombrero o θ2 sombrero? θ1 sombrero, ¿no? Porque siempre su distribución cae alrededor de θ, o sea que quiere decir que θ1 sombrero puede oscilar con mucha chance bastante cerca de θ. En cambio, este puede oscilar bastante alrededor de θ. Entonces, ¿con cuál me quedo de los dos? El que tenga menor varianza. Fíjense que esta distribución tiene mayor varianza que esta otra. Entonces,
no solo nos fijamos que sean insesgados, o sea, que los dos oscilen alrededor de tita, para que sean insesgados, los dos, fíjense que oscilan alrededor de tita, están centrados sus distribuciones en tita, ¿sí? O sea, son insesgados. Pero uno oscila más que otro alrededor de tita. Entonces, como tita 1 sombrero tiene menor varianza que tita 2 sombrero, entonces es más probable que el estimador tita 1 produzca una estimación más cercana al verdadero valor de tita. Por lo tanto, si tenemos dos estimadores insesgados, se seleccionará aquel que tenga menor varianza. Ejemplo, CX1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una variatoria X con media mu y varianza sigma cuadrado. Suponemos que sea mu desconocido. Entonces, podríamos estimar el parámetro mu con la media muestral, o sea, mu sombrero igual a X barra. Ese llamémoslo estimador mu1. Y también podríamos estimar la media mu mediante un estimador mu2 sombrero, que por ejemplo, sumando el primer dato de la muestra más el último dividido 2. Tendríamos que ver si son insesgados o no. Primero calculamos la esperanza de mu2 sombrero. La esperanza de mu2 sombrero es la esperanza de esta cuenta que está acá, por linealidad que da esta expresión, y la esperanza, como la esperanza de x1 es mu, la esperanza de x2 es mu, queda esta expresión que está acá, mu más mu, y nos queda un medio de 2 mu que da mu. ¿Sí? Entonces también es insesgado. X barra ya habíamos probado que era un estimador insesgado para mu, así que no se vuelve a hacer la cuenta, o ya lo habíamos hecho, ya habíamos probado que la esperanza de X barra daba mu. Entonces ambos son insesgados. ¿Cuál sería mejor ante dos insesgados? Tengo que calcular la varianza de cada uno de ellos. La varianza de X barra es lo mismo que la varianza de 1 sobre n por la sumatoria de xy. Pero el 1 sobre n sale al cuadrado y la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Pero ¿qué sabíamos de todas las varianzas? Que eran iguales a sigma cuadrado. Entonces acá ponemos sigma cuadrado. Entonces nos queda n veces sigma cuadrado sobre n cuadrado, queda sigma cuadrado sobre n. O sea que la varianza X barra es sigma cuadrado sobre n. Análogamente calculamos la varianza de mu2 sombrero. Si calculamos la varianza de mu2 sombrero, queda la varianza x1 más xn sobre 2, y nos queda igual a sigma cuadrado sobre 2, finalmente. ¿Quién tiene menor varianza? Fíjense que la varianza de mu1 sombrero, la varianza x barra, era sigma cuadrado sombrero. ¿Sí? La varianza del primer estimador, del estimador mu1 sombrero, ¿sí? La varianza de mu1 sombrero, que era igual a la varianza X barra, había dado, ¿cuánto? Sigma cuadrado sobre n. Y fíjense cuál es la varianza de mu2 sombrero. Sigma cuadrado sobre 2. Sigma cuadrado sobre 2. ¿Quién es más chica? ¿Sigma cuadrado sobre n o sigma cuadrado sobre 2? Sigma cuadrado sobre n, ¿no? Es menor que sigma cuadrado sobre 2, siempre y cuando n sea mayor o igual que 2, que n es el tamaño de la muestra. Entonces tiene menor varianza en general X barra. ¿Sí? Entonces, ¿quién es mejor estimador de los dos? X barra. Ahora vamos a ver otro concepto. Supongamos ahora que tenemos dos estimadores, tita 1 sombrero y tita 2 sombrero, que son dos estimadores puntuales de tita, y que uno de ellos no es insesgado. A veces es necesario utilizar un estimador sesgado en vez de un estimador insesgado. En esos casos puede ser importante el error cuadrático medio del estimador. Vamos a definir como error cuadrático medio de un estimador tita sombrero, de un parámetro tita, como esta expresión. Error cuadrático medio de tita sombrero es igual a esperanza de tita sombrero menos tita al cuadrado. Haciendo cuentas, acá desarrollando el cuadrado del binomio esto, o sea, poniendo tita sombrero al cuadrado menos 2 tita sombrero tita más tita sombrero titas al cuadrado, desarrollando el cuadrado del binomio, se puede demostrar que el error cuadrático medio de tita sombrero es igual a la varianza de tita sombrero más el sesgo de tita sombrero al cuadrado. ¿Sí? Acá está la demostración de esta cuenta, de esta expresión. Se las dejo a ustedes para ver.
está en el apunte. Si tita 1 y tita 2 son dos estimadores de un parámetro tita, sean insesgados o no, porque obviamente dijimos que a veces puede ser mejor un estimador sesgado que un insesgado, siempre que el sesgo sea muy chiquito. Entonces, esta forma de calcular el error cuadrático medio, fíjense que el error cuadrático medio mide la cercanía entre tita sombrero y tita al cuadrado. ¿Cuánto se alejan el tita sombrero del tita al cuadrado? Sean insesgados o no, ¿sí? Entonces, vamos a definir otro criterio para estimar, para decir cuál es el mejor estimador de un parámetro. Vamos a decir que el mejor estimador de un parámetro es el que tenga menor error cuadrático medio, o sea, cuya distancia, fíjense que la distancia al cuadrado sea de tita sobre tita sea la menor posible. Podríamos definir la eficiencia relativa como el cociente entre los errores cuadráticos medios de uno y el error cuadrático medio de otro. Fíjense, ¿qué pasa si esta eficiencia relativa es menor que 1? Entonces, ¿quién tendría menor error cuadrático medio? Si esto fuera menor que 1. El error cuadrático medio de tita 1 sombrero es menor que el error cuadrático medio de tita 2 sombrero, ¿sí? Por lo tanto, tita 1 sombrero sería más eficiente que tita 2 sombrero. Fíjense que si tenemos que tita es un estimador insesgado, fíjense que como el error cuadrático medio es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado, cuando es insesgado, el error cuadrático medio es la varianza. Entonces, si tengo dos estimadores insesgados, el que tiene menor varianza es el que tiene menor error cuadrático. Entonces, a veces es preferible utilizar estimadores sesgados que estimadores insesgados si es que tienen un error cuadrático medio menor. En el error cuadrático medio se consideran tanto la varianza como el sesgo del estimador. Si tita 1 sombrero y tita 2 sombrero son dos estimadores de un parámetro tita tales que, supongamos que esperanza de tita 1 sombrero es tita, o sea que tita 1 sombrero es insesgado para tita, pero esperanza de tita 2 sombrero es distinto a tita, o sea que no es insesgado, y que varianza de tita 2 es menor que varianza de tita 1 sombrero, habría que calcular el error cuadrático medio de cada uno y tomar el que tenga menor error cuadrático, pues puede ocurrir que tita 2 sombrero, aunque sea sesgado, al tener menor varianza, tome valores más cercanos al verdadero parámetro que tita 1 sombrero. Fíjense el ejemplo. Supongamos que el parámetro desconocido fuera tita. Fíjense, vemos que la distribución de tita 1 sombrero oscila alrededor de tita, con una varianza grande. Y la distribución de tita 2 sombrero no oscila alrededor de tita, en realidad. Está corrida, está sesgada la distribución, está corrida para un poco más grande que tita, no está centrada en tita. O sea que la esperanza de tita sombrero no da tita, da un valor más grande que tita, porque la distribución está centrada en un valor más grande que tita. Entonces, la esperanza de tita 2 sombrero da un valor más grande que tita, ¿sí? El sesgo es positivo, está corrida para acá. En cambio, la distribución de tita 1 sombrero está centrada en tita. Pero, ¿quién está más cercano de tita que tita? Fíjense que esta tiene una varianza muy grande. O sea que el estimador podría llegar a caer por acá o por acá, porque puede estar en cualquier punto que esté en esta campana. O sea que podría estar por acá el estimador de tita, si me guío por esta campana. En cambio, si me guío por esta, tita 2 sombrero puede caer entre acá y acá, o sea que podría estar más cercano. Entonces, entre el sesgado y el insesgado, ¿quién preferiría? El sesgado, porque tiene menor error cuadrático medio, porque tiene la conjunción entre el sesgo y la varianza da más chico. Fíjense que acá hay un ejemplo, tengo 3 estimadores puntuales de tita 1 sombrero, tita 2 sombrero y tita 3 sombrero, de los cuales los dos primeros son insesgados y el tercero no. El primero tiene varianza 10, el segundo tiene varianza 6 y el tercero tiene error cuadrático medio 4. Podríamos calcular los errores cuadráticos medios de los 3 estimadores. El error cuadrático medio del primer estimador es la varianza, porque siempre es la varianza más el sesgo al cuadrado. Pero el sesgo es 0 porque es insesgado.
el error cuadrático medio de tita 2 sombrero es la varianza, porque el sesgo es 0. Y el error cuadrático medio de tita 3 sombrero me lo dan y es 4. ¿Cuál tiene menor error cuadrático medio de los tres? El que era sesgado. Por lo tanto, tita 3 es el mejor estimador de los tres estimadores propuestos. Bueno.